Hola y bienvenidos a una nueva sesión de análisis. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, bueno, nos suela a todos, la inflación. Pero vamos a ir un poco más allá de los titulares y de esa cifra general que vemos en las noticias. Un saludo. Sí, la idea es entender cómo ese número, ese porcentaje, se traduce en la vida real, cómo un mismo aumento de precios puede golpear de forma completamente distinta a una familia que llega justo a fin de mes y a otra con más recursos. Exacto. Y para hacerlo, tenemos sobre la mesa un estudio académico muy reciente, que no solo analiza un caso extremo, la brutal crisis del coste de la vida en Pakistán entre 2020 y 2022, Que fue tremenda. tremenda, y además estrena una herramienta de análisis, un modelo económico que se llama Prices, que es como un microscopio de alta precisión para estas cosas. Nuestra misión es precisamente esa. Por un lado, entender cómo funciona este microscopio y por qué es necesario. Y por otro, pues ver qué nos revela sobre lo que pasó en Pakistán. ¿Quién sufrió más? ¿Fue la subida de la gasolina la que hizo más daño o la de la comida? Ya te adelanto que las conclusiones van a desmontar más de una idea preconcebida. Pues vamos a ello. La situación en Pakistán en esos años fue durísima. Hablamos de una inflación media del 41,5%. Se dice pronto. Uf, una barbaridad. El estudio muestra un gráfico donde se ve que el transporte subió casi un 80%. Un 80%. Es una locura. Intuitivamente yo pensaría que eso es lo que destrozó los presupuestos familiares. ¿Fue así? ¿Se confirmó esa primera impresión? Pues ahí tienes la primera gran sorpresa del estudio. A pesar de esa subida tan bestial en el transporte, del 79%, su impacto real en la pérdida de bienestar de las familias fue, y cito textualmente, relativamente pequeño. Espera, ¿cómo es posible? No me cuadra. Si algo que usas todos los días casi duplica su precio, ¿cómo no va a ser el golpe principal? La clave está en algo que a menudo se nos olvida al mirar los porcentajes. No es solo cuánto sube algo, sino qué parte de nuestro dinero nos gastamos en ello. Ah, El estudio muestra que, de media, los hogares en Pakistán dedican solo un 4,7% de su presupuesto mensual al combustible del coche. claro. Es como si el precio del azafrán se triplicara. Nos parecería una barbaridad, pero como compramos unos pocos gramos al año, el impacto en nuestro bolsillo sería mínimo. Exactamente, esa es la lógica. Es un golpe doloroso, sin duda, pero contenido porque la partida de gasto es pequeña. Ahora, comparemos ese 4,7% con la comida. Vale. La inflación de los alimentos fue menor, de solo un 43%. Pero es que la comida representa, de media, más del 40% del gasto total de un hogar pakistaní. Un 40%. Casi la mitad del presupuesto familiar se va solo en comer. Es una cifra que cuesta asimilar desde nuestra perspectiva. Totalmente. Y ahí está el kit de la cuestión. Una subida del 43% sobre algo que ya se lleva casi la mitad de tu dinero es absolutamente devastadora. Claro. Ese fue el verdadero motor de la crisis. Mucho más que los titulares sobre el precio de la gasolina. La cesta de la compra fue la que ahogó a las familias. Entendido. Pero claro, para llegar a estas conclusiones tan detalladas, no basta con mirar los precios. Aquí es donde entra en juego el famoso modelo Prices que mencionábamos. ¿Qué es lo que hace exactamente? ¿Por qué es tan especial? Pues mira, lo fascinante de este modelo es que intenta ser una herramienta integral. Hasta ahora, los economistas solían tener herramientas distintas para cada cosa. Una para analizar el impacto de los impuestos, otra para la inflación, otra para políticas medioambientales. Cada una en su cajón, digamos. Eso es. El modelo Prices, que es un acrónimo en inglés de precios, reciclaje de ingresos, impuestos indirectos, carbono y simulación de gasto, busca unificarlo todo. Como una navaja suiza para la economía del hogar. Algo así. Imagina que metemos en una coctelera, por un lado, el shock inicial, esta subida de precios del 41,5%, y por otro, datos súper detallados de miles de hogares reales sobre en qué se gastan hasta el último céntimo. Vale.
Pero, y esto es muy importante, no los trata como si fueran robots. ¿A qué te refieres? A que tiene en cuenta que las personas reaccionan. Si la gasolina se pone por las nubes, pues intentas coger menos el coche. Si la ternera es un lujo, buscas alternativas más baratas. El modelo estima esa respuesta conductual de la gente. O sea, que tiene en cuenta nuestros trucos para sobrevivir. Exacto. Y al final, después de agitarlo todo, te da una foto muy precisa de cómo ha cambiado el bienestar de las familias, separando por niveles de renta. Vale, pero un modelo así necesita datos muy buenos, y me imagino que no siempre son fáciles de conseguir. ¿Qué usaron para Pakistán? Familia en pan, en luz o en el colegio de los niños. La base, claro. Y el segundo pilar es más técnico, las llamadas tablas input-output. Suena algo complejo. ¿Qué es eso del input-output? Piénsalo como el mapa del metro de la economía. Te muestra cómo todas las líneas, agricultura, energía, industria, servicios, están conectadas. Es decir, como lo que produce un sector es un input, un ingrediente para otro. Ah, claro. El famoso efecto dominó, que si sube el diésel... Llenar el depósito. Es que el tractor del agricultor gasta más, así que los tomates son más caros. El camión que lleva los tomates al súper gasta más, así que son todavía más caros. Y el supermercado tiene que pagar más por la electricidad de las neveras, lo que añade otro pellizco al precio final. Entiendo. Esas tablas permiten rastrear toda esa cadena de costes indirectos que a simple vista no vemos. Comprendido. ¿Y al aplicar todo esto, se encontraron con algún problema? ¿Alguna pega en los datos? Sí, y aquí es donde la investigación se vuelve un arte de buscar soluciones. Por ejemplo, la base de datos global más completa de estas tablas, Input-Output, no incluye a Pakistán. Vaya. ¿Y qué hicieron? Pues tuvieron que tomar una decisión importante: usar la estructura económica de la India como una aproximación. ¡Ostras! Entiendo que es una solución práctica, pero ¿no es un riesgo? Aunque sean vecinos, sus economías tienen diferencias. ¿Cuánto podría afectar eso a la fiabilidad de los resultados? Es una pregunta muy pertinente. Los propios autores lo reconocen como una suposición fuerte. Argumentan que, dadas las similitudes regionales y la falta de alternativas, es la mejor aproximación posible. Pero es un matiz que hay que tener en la cabeza. Ya veo. Y no fue el único. Tampoco tenían datos fiables sobre los ingresos de la gente. ¿Y cómo lo solucionaron? Porque para saber si algo afecta más a ricos o a pobres, necesitas saber quién es rico y quién es pobre. Lo que hicieron es un truco bastante habitual en estos estudios. En lugar de ordenar a la gente por lo que gana, la ordenaron por lo que gasta. Ah, vale. Asumen que en general quien más gasta es quien más tiene. No es perfecto porque no mide la riqueza o el ahorro, solo el consumo, pero es una solución pragmática ante la falta de datos de ingresos. Vale, con todos esos matices en mente, volvamos a los resultados. Ya sabemos que la comida fue el gran villano de esta historia. La pregunta del millón es, ¿a quién le hizo más daño? ¿A los que menos tienen o a los que más? Para responder a eso hay que mirar precisamente la estructura de gasto de la que hablábamos, y las diferencias son abismales. El 20% más pobre de la población de Pakistán, el primer quintil en la Sí. jerga, dedica un 51% de todo su presupuesto solo a la comida. La mitad de su dinero. Es que es para pararse a pensarlo. Viven literalmente para poder comer. Exacto. Ahora vamos al otro extremo, el 20% más rico. Dedican a la comida un 34%. Sigue siendo un dineral, un tercio de su presupuesto, pero la diferencia con el 51% es enorme. Claro. Solo con este dato, la lógica nos dice que la inflación tuvo que ser mucho más dura para los pobres. Son infinitamente más vulnerables a que suba el precio del pan o del arroz. Totalmente. Pero al principio dijiste que las conclusiones eran sorprendentes. ¿Y si los pobres gastan más en comida y la comida subió mucho, el resultado parece obvio? ¿Dónde está la sorpresa? La sorpresa está en el resultado final que arroja el modelo. Es contraintuitivo y, si no se explica bien, puede llevar a equívocos. La conclusión es que el impacto de la inflación fue ligeramente progresivo. Progresivo. ¿Quieres decir que afectó más a los ricos que a los pobres? Con los datos que acabamos de ver, no tiene ningún sentido. Es un término técnico.
Y ahí está la trampa. Significa que si calculamos una tasa de inflación personal para cada grupo, la del quintil más rico fue un poquito más alta, 42,2%, que la del quintil más pobre, 40,8%. A ver si lo entiendo. La razón tiene que estar en el resto de cosas en las que gastan. Los más pobres sufren el golpe brutal de la comida, que es el 51% de su presupuesto. Eso es. Pero los más ricos, aunque la comida les afecte menos proporcionalmente, gastan mucho más en otras cosas que también subieron una barbaridad, como el transporte o esa categoría de otros bienes y servicios. Mm. Y la suma de todos esos golpes en sus presupuestos más grandes acaba subiendo su media de inflación por encima de la de los pobres. ¿Van por ahí los tiros? Has dado en el clavo. Es una suma de fuerzas que tiran en direcciones opuestas. El sufrimiento de los hogares pobres vino casi exclusivamente del mercado de alimentos. Fue un golpe concentrado y durísimo. El de los hogares más ricos fue más diversificado. La gasolina, el restaurante, la tienda de electrónicas, las vacaciones. La suma de todo eso hizo que su inflación personal subiera un poco más. Pero es importantísimo aclarar esto. Que el impacto sea ligeramente progresivo en términos técnicos no significa ni de lejos que los pobres no lo pasaran mal o que los ricos lo pasaran peor. Por supuesto que no, y el estudio lo deja meridianamente claro. La pérdida de bienestar fue gravísima y universal para todos los grupos. Simplemente, la composición de esa pérdida era diferente. O sea, una tragedia para todos, pero por motivos distintos. Exacto. El resultado final fue una erosión brutal del poder adquisitivo para toda la sociedad pakistaní, de arriba a abajo. Ante este panorama tan desolador, la gente intentaría hacer malabares para sobrevivir, ¿no? Cambiar a marcas más baratas, usar menos el coche, cancelar algunas suscripciones. ¿Pudieron estas estrategias mitigar el golpe? ¿Lo mide el modelo? Sí, esa es una de las cosas buenas de esta herramienta, que intenta medir esa respuesta conductual. Y la conclusión es demoledora. Según el análisis, el efecto de estos cambios de hábitos fue insignificante o muy limitado. ¿Cómo delimitado? De media, los hogares solo pudieron mitigar un 0,5% de la pérdida de bienestar cambiando su forma de consumir. 0,5%. Vamos, que no sirvió de nada. Es casi un error de redondeo. Prácticamente. La imagen que nos deja es la de un tsunami de precios. No había escapatoria. Podías cambiar a una marca de arroz más barata, pero es que todas las marcas de arroz se habían puesto por las nubes. Claro. Podías dejar el coche en casa, pero entonces el transporte público también había subido. Y mientras, la factura de la comida y de todo lo demás seguía ahogándote. Los márgenes para adaptarse eran casi inexistentes. Es que llega un punto en el que no hay más de dónde recortar. Cuando hasta lo más básico se vuelve inasequible, ¿qué haces? Te quedas sin opciones. Exacto. Y eso nos lleva a la cifra final del estudio, la que quizá cuantifica mejor el coste humano real de toda esta crisis. Es un concepto llamado variación compensatoria. Que suena muy técnico otra vez. Pero la idea es muy simple. La pregunta que responde es: ¿cuánto dinero extra necesitaría un hogar para poder mantener exactamente el mismo nivel de vida que tenía antes de la subida de precios? Vale, es la cantidad que te haría decir, vale, todo es más caro, pero con esta ayuda extra me he quedado como estaba. De acuerdo. Es la cifra que mide el tamaño del agujero en el bolsillo. ¿Y cuál es la respuesta para Pakistán? La respuesta es abrumadora. De media, los hogares necesitarían recibir una transferencia de dinero equivalente al 40% de todo su gasto previo a la crisis. Un 40%. Se dice pronto, pero es una auténtica barbaridad. Es como si una familia que gastaba 1.000 euros al mes de repente necesitara 400 euros extra solo para no ser más pobre, para no perder calidad de vida. Esa es la magnitud del golpe. Es una medida monetaria del verdadero y profundo coste humano que tuvo esta crisis inflacionaria para la sociedad pakistaní. La verdad es que el análisis es increíblemente revelador. Si tuviéramos que quedarnos con las ideas clave de todo esto, ¿cuáles serían? Pues mira, yo diría que la primera es que no podemos fiarnos de los titulares. Para entender la inflación hay que ir al detalle, a ver cómo gasta la gente de verdad. Y para eso hacen falta herramientas sofisticadas como este modelo Prices. Estoy de acuerdo. La segunda para mí es la lección sobre el peso en la cesta de la compra. Que una subida del 43% en la comida puede hacer muchísimo más daño que una del 80% en el transporte. No es solo el cuánto sube, sino el qué sube. Totalmente.
Un tercer punto sería el cuidado que hay que tener con los términos técnicos como progresivo. Puede esconder una realidad, como hemos visto, de sufrimiento generalizado y muy grave para todos. Sin duda. Y la última, quizás la más triste, es que ante una crisis de esta magnitud, la capacidad de la gente para adaptarse con pequeños cambios es casi nula. No había dónde esconderse. Todo muy claro. Pero para terminar, como siempre, me gustaría que nos dejaras con un último pensamiento, algo que seguir dándole vueltas después. Por supuesto. El análisis, como dijimos, se basa en el gasto, porque no había datos fiables de ingresos. Pero esto deja fuera una pieza fundamental del puzzle, el ahorro. Cierto. Un hogar con más recursos puede tirar de ahorros o vender alguna inversión para amortiguar el golpe durante unos meses. Tiene un colchón. Mientras que un hogar que vive al día no tiene esa opción. Exacto. Un hogar sin ahorros se enfrenta al golpe de lleno, desde el primer minuto y sin defensa posible. El propio estudio reconoce esta limitación. Si el modelo pudiera incluir la capacidad de ahorro de cada familia, es muy probable que el impacto real de la crisis fuera, de hecho, mucho más regresivo de lo que muestran estas cifras. O sea, que el modelo, con todo lo bueno que es, podría incluso estar quedándose corto, y la realidad para los más vulnerables fue probablemente aún peor de lo que hemos contado. Nos deja con esa pregunta flotando en el aire. ¿Estamos subestimando sistemáticamente el coste real de la inflación para los más pobres al no tener en cuenta su total falta de defensas financieras? Es una reflexión que va mucho más allá de Pakistán y que es crucial para cualquier país que se enfrente a una crisis del coste de la vida. Pues sin duda es un punto final muy potente para reflexionar. Muchísimas gracias, como siempre, por arrojar luz sobre temas tan complejos. Un placer. Hasta la próxima.